particulares, que pase a dominio de particulares la red de más de 13,000 kilómetros de ductos que hoy tiene Petróleos Mexicanos construido en el país, sino que además en este tipo de servidumbres están convirtiendo de nueva cuenta en peones a los mexicanos que viven en el campo. Yo creo que, lo decía el senador Camacho hace un momento, estamos frente a un avasallamiento, no solo del Congreso de la Unión, en donde ha habido un gran desaseo en todo el procedimiento legislativo. Lo vimos en la incorporación de un adendum ilegal en la reforma constitucional. Lo vemos con acuerdos que violan las normas internas y el reglamento del Congreso para el debate en los dictámenes. Se trata de un avasallamiento mayor. En primer lugar, a nuestra nación, con el desmantelamiento del Estado y sus responsabilidades sociales, con la entrega indiscriminada de los recursos naturales de la nación y al mismo tiempo con la ruptura de las bases fundacionales de México, donde ahora prevalecerá el interés privado por encima del interés público. Es un avasallamiento frente a los estados de la República y los municipios, más centralismo, más control y subordinación, no solo al gobierno federal, sino ahora a los titulares de las concesiones y de los permisos, pero en particular es un avasallamiento al campo mexicano. Van a incendiar el campo mexicano, no solo porque van a aniquilar la propiedad social de la tierra, al ejido, a la comunidad, y van a dañar a los pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas. Van a incendiar al campo porque a la pobreza se suma el abandono, la ausencia del Estado, la presencia del crimen organizado, del narcotráfico, de la trata y el tráfico de personas, el abuso de migrantes, la violación de derechos humanos, el surgimiento de guardias blancas a las que ahora se sumará el despojo de sus tierras. Por solo esas razones, nosotros mantenemos nuestra posición absolutamente en contra de estas reformas y en particular de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, senador Encinas. Tiene hasta por 10 minutos, rogando la atención del tiempo de la senadora Dolores Padierna para en contra en lo general. Gracias, presidente. Otro de los temas fundamentales que vienen en la ley de hidrocarburos, que se combinan con la ley de inversión extranjera y la ley de asociaciones público-privadas, es el tema de los contratos privados a través de los cuales se pretende dar las tareas o actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Si no se corrigen las enormes desventajas que dejan a Pemex con respecto a las petroleras privadas, se provocará la muerte de nuestra petrolera principal, habrá un impacto muy negativo en las finanzas públicas y se perderá una enorme riqueza que con ella pudiéramos sacar a México del subdesarrollo, además de algo muy grave que es la pérdida de nuestra soberanía energética. En los contratos, primero hay que decir que las concesiones petroleras han estado prohibidas desde 1939 y la reforma de diciembre no modificó esa prohibición y que ciertamente se permitió a los particulares a través de contratos, pero contratos que no impliquen el otorgamiento de una concesión. Una concesión es la cesión a un privado del derecho de recibir renta petrolera y eso sería violatorio de la Constitución. Es decir, un contrato con particulares es o no una concesión
si se transfiere o no renta petrolera. Lo primero que llama poderosamente la atención en la ley de hidrocarburos es que no se definen los contratos a los que se refiere el decreto constitucional. Se deja a criterio de la Secretaría de Energía que aplique qué tipo de contrato en cada área contractual. Si no se definen los distintos tipos de contratos en la ley, no queda clara su denominación, entonces queda a total discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Energía determinar qué tipo de contrato. Pero el artículo 4 transitorio del decreto constitucional establece los contratos: contrato de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida y licencias. Y en el caso de las licencias, una característica que pone la Constitución es que estos contratos deben de servir, y subrayo, deben de servir para maximizar los ingresos para la nación. La ley de hidrocarburos no cumple con esta disposición constitucional, no define los contratos, no regula suficientemente los contratos, deja a discrecionalidad del Ejecutivo decidir las características de los contratos, también deja a discreción decidir el tipo de contrato para cada área contractual. Es mucho lo que hay que decir de los contratos, pero quiero detenerme en un concepto que es el de la utilidad operativa. Esta definición de utilidad operativa y parte de aparece en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Ahí el concepto de utilidad operativa es la que resulta de restar al valor contractual de los hidrocarburos extraídos las regalías, los costos, los gastos, las inversiones. Lo que queda se llama utilidad operativa. Dicho de otra manera, la utilidad operativa es donde se regresan al inversionista sus costos, sus gastos, sus inversiones, las regalías, y esto se llama recuperación de costos. Los contratos que están estipulándose en la ley de hidrocarburos se refieren a la recuperación de costos. Pero la Constitución estableció que los contratos sean para que el Estado obtenga los mayores ingresos, no para que pierda ingresos. Y con este tipo de contratos se está perdiendo. Pero además se dijo que se le daría a las transnacionales contratos para que las transnacionales invirtieran en México recursos. Y aquí se dice que se les va a regresar su inversión, sus costos, sus gastos y además hasta las regalías que le pagan al Estado. Entonces, ¿para qué se las pagan si de todas maneras se les van a regresar? Y hay otro concepto fundamental que dimensiona el tamaño de la privatización, que es el valor contractual de los hidrocarburos. El valor contractual de los hidrocarburos es el producto de multiplicar el volumen producido por el precio del hidrocarburo. Es un valor, es una renta extraordinaria, un valor de todos los hidrocarburos, petróleo, gas, condensados, etcétera. Pemex en 2013 facturó 135,000 millones de dólares, o dicho, 1,330,000 millones de pesos. Este es el tamaño de lo que está de por medio en esta ley de hidrocarburos. No se define, además, los límites que de la riqueza petrolera puede llevarse la iniciativa privada. No se definen los límites. Y lo primero que habría que decir entonces son dos cosas. ¿Cómo se van a definir los costos? Porque la petrolera puede decir inflar los costos y entonces llevarse el 80% en costos, minimizar las utilidades, y todavía de la minimización
de la utilidad, de esa utilidad mínima, se va a dividir entre la utilidad para el privado y la utilidad para el Estado. Y de la utilidad para el privado, entre más chica sea, esa es la base gravable sobre la cual va a pagar un impuesto sobre su utilidad. Y entonces las petroleras están ganando por todos lados, porque se menciona un desbalance contractual en favor de las petroleras privadas. Los contratos necesariamente deben, de acuerdo a la Constitución, beneficiar al Estado, pero en la ley de hidrocarburos no es el caso. La recuperación de costos lleva la mayor parte de los ingresos obtenidos. Esto obliga a minimizar la utilidad, y la utilidad minimizada todavía se reparte. Es decir, los privados ganan por la vía de inflar costos, de minimizar la utilidad para el Estado y de reducir la base gravable del pago del contribuyente. Esta receta es para el desastre económico de nuestro país. Y decía yo que el otro asunto es de que no se le ponen límites. Alguien dirá, sí se le ponen límites. Y es verdad, en el artículo, creo que es el 20, las iniciativas prevén que la Secretaría de Hacienda ponga un límite a la recuperación de costos en cada periodo contractual. Pero al siguiente artículo, o sea, el 21, dice que al siguiente periodo podrá recuperar lo que no recupere en el primero. O sea, que en realidad es un juego de palabras. Las petroleras pueden inflar sus costos y todo se le puede regresar en un periodo contractual o al siguiente o al siguiente. Y eso es algo gravísimo. Pero vienen varios problemas unidos a esto. En primer lugar, que son muchos problemas, pero déjenme mencionarles al menos 4. El Estado, como es una de las partes contractuales, al celebrar un contrato, el contrato no se está haciendo con Pemex, con la petrolera del Estado, como en todos los países. En Brasil no pacta el gobierno con un particular, pacta la petrolera Petrobras con el particular, con la petrolera extranjera. Pero en este caso, en la ley de hidrocarburos, se está poniendo que los contratos los firma el gobierno. Y cuando los contratos los firma el gobierno, no su petrolera, adquieren carácter de deuda soberana. La petrolera de un país, nuestra petrolera Pemex, debe de ser la que firme los contratos para limitar la responsabilidad a los términos establecidos en ese contrato y no transmitir el riesgo a todo un país. Si los firma el gobierno, las petroleras abusan más porque conocen que el funcionamiento de lo que se llama fondos soberanos y acuden a los fondos soberanos, en este caso al Estado, presionan a los estados nacionales para ir más allá y utilizan argucias, miles de argucias para aumentar su ganancia, y los estados nacionales no pueden defenderse con acuerdos de sus propios tribunales, tienen que acudir, porque los transnacionales acuden a tribunales internacionales que además están cooptados por las petroleras transnacionales. Otro problema es el contenido nacional, es un tema amplio, pero aquí solamente se establece que el conjunto de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos contarán con un 25% del contenido nacional. Yo le preguntaría a los panistas, ¿se acuerdan que Felipe Calderón en el 2010 publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que establece que en 2010 el contenido nacional sería del 60%?
y que crecería para que cuando él se fuera, en el 2012, fuera del 75%. Ahora están poniendo que en el conjunto de las actividades solo sea del 25%. Pero esto es una trampa, porque Pemex ahorita tiene 36% de contenido nacional. Y si se pone que es el conjunto de actividades, basta con que Pemex siga poniendo el contenido nacional y no obliga a las petroleras internacionales a establecer el requisito internacional. Otro, pues son los mecanismos de solución de controversias. El artículo 21 está diciendo que las rescisiones de los contratos serán combatidas por los contratistas en otro tipo de arbitrajes, en los arbitrajes que decida el inversionista Estado, bajo el Tratado de Libre Comercio, bajo los tratados de protección de inversión, y la experiencia en este tema ha sido terriblemente negativa. Otro problema es el de la privatización de los procesos de transformación. Las iniciativas plantean la privatización de toda la industria de refinación, del transporte de refinados, la comercialización de refinados, y Pemex tendrá el mercado nacional de gasolinas al principio, ahora ya lo modificaron para que cuanto antes abra el mercado a las gasolinas, tal vez nada más queden las de Codwell sobreviviendo, todas las demás se van a privatizar. Se propone la privatización de todo el procesamiento del gas, de la petroquímica. Todo esto va a tener un impacto sumamente negativo para el país. Yo quisiera… Sí. Senadora, pues pregunta, senadora Sansores. ¿El compañero de aquí al lado? Sí, senadora, ¿acepta usted la pregunta de la senadora Laida Sansores? Sí, por supuesto. Por favor, senadora. Gracias, senadora Dolores. En la primera intervención que tuviste, tú hablaste de recursos prospectivos. Sí me gustaría que precisaras cómo están los recursos prospectivos aquí en México, en nuestro país. En efecto, cuando hablaba yo de la ronda cero, hablaba yo que había que hacer una diferencia entre lo que son las reservas y los recursos prospectivos, y que de recursos prospectivos a Pemex solamente le están dejando el 31%. México produce más del petróleo que necesita. México produce más del petróleo que necesita. Y si el petróleo se canalizara a la transformación para producir refinados petrolíferos y exportáramos valor agregado petrolíferos, petroquímicos, entraría un flujo de divisas enorme para multiplicar el valor del crudo y con esa riqueza el crecimiento. Pero aquí se piensa de otro modo. Los gobiernos no están pensando en el interés nacional, sino ni del país. Pero para contestar a su pregunta, México produce 2.5 millones de barriles diarios y necesita 1.6 en sus procesos de transformación. El excedente, desde mi punto de vista, debería de inyectarse para hacer productos derivados. El problema aquí es que Estados Unidos no tiene suficiencia, produce apenas 8 o 9 millones de barriles diarios, pero necesita 21 millones de barriles diarios. Estados Unidos es dependiente de las importaciones, México no. México es soberano, tenemos soberanía energética, pero Estados Unidos no. Por eso en la ley de Estados Unidos se prohíbe exportar petróleo y aquí están obligando a exportar todo el petróleo que produzca México. Estados Unidos obliga a México a privatizar, a cubrir toda su demanda, exportar. El potencial energético de México se convirtió en un elemento de primer orden
en la estrategia energética de Estados Unidos, porque tiene un déficit del 60%. Y entonces en Estados Unidos comenzó a hacer, lo digo entrecomillado, senadora, recomendaciones a México, a brindar ayuda a México, a que México aumente su producción, y entonces alienta a que México aumente su producción, a pesar de que México produce más petróleo del que necesita. Pero el papel de que Estados Unidos asigna a México es el de ser exportador de crudo e importador de valor agregado. Entonces, creó Estados Unidos un nuevo paradigma. Se sustenta en los recursos no convencionales, en el gas shale, en el petróleo shale. A eso le llaman revolución energética. Esta revolución energética pretende convencer al mundo. Creo que el gobierno mexicano es el único que ha comprado esta idea, porque nadie es tan tonto como para regalar sus recursos, de que los recursos fósiles petroleros tradicionales, nuestro petróleo crudo, está por agotarse y que el gas shale es inagotable, es gigantesco, y entonces su débil argumento no lo ha podido sustentar. Las cifras que ellos hablan es de 3,000 trillones de pies cúbicos de gas shale, pero solo dicho por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Los recursos no convencionales de petróleo y de gas lutitas, o de las arenas bituminosas en Canadá, o la explotación de aguas profundas en el Golfo de México, solo existen en el dicho del Departamento de Energía de Estados Unidos. Estos productos no convencionales son muy caros y su producción es más cara que su precio, por lo tanto no es rentable. Se localizan en zonas inaccesibles, están a grandes profundidades, requieren de perforación horizontal, de una tecnología que solo las transnacionales tienen, perjudican al medio ambiente, requieren de grandes cantidades de agua e inyectan productos tóxicos que devastan la flora y la fauna en las regiones. En Estados Unidos ya se rebelaron varios estados y ahora vienen por los recursos de México, por el petróleo crudo, por nuestro gas natural, por el gas grisú que está en las minas, por el gas shale, por la geotermia, por el agua, las tierras, las aguas someras. Literalmente es la venta de México. México es catalogado como una región importante para los negocios de esta industria gasera, para las transnacionales norteamericanas. ¿Y cómo está el tema del gas en México? Se lo contesto ya muy rápido, porque sí me parece muy, muy importante decir cómo está este gas en nuestro país. Senadora. Sí. Falta. No, nada más le pregunto si ya terminó su respuesta. Porque no, nada más termino de decirle, el gas shale en México, se calcula, Estados Unidos, que tenemos 681 billones de pies cúbicos de gas como potencial de recursos en México. Y aunque Pemex y la CNR dicen otras cifras, hablan entre 150 a 459 billones de pies cúbicos, que no son reservas, son producto de esto que yo hablaba al principio de la exploración superficial. Hablan de que existen 5 cuencas prospectivas donde existe un gran potencial para atraer las inversiones. La cuenca de Burgos, en 6 pozos exploratorios de gas shale, el Emergente 1, el Montanés 1, el Nómada 1, el Percutor 1, el Arbolero 1, pozos que están declarados como no comerciales por Pemex, Exploración y Producción. Solo en el pozo Habano 1 aportó hidrocarburos líquidos, pero no es rentable, sale más caro el caldo que las albóndigas, sale más caro producir que el precio al que está. Y el pozo Anélido 1, que está en la cuenca de Misantla, produce hidrocarburos líquidos por 400 barriles diarios, dicho en el Plan Nacional de Energía, en la Estrategia Nacional de Energía, cantidad suficiente para pensar que pudiera tener éxito comercial, pero falta ver la curva de declinación. Si no nos enseñan ese estudio, entonces es puro negocio de corto plazo. Y se requiere para poderlo extraer 220,239 miles de millones de dólares.
Así que tenemos primero que ver si nos sale más caro el caldo que las albóndigas. En la CENER, por cierto, dicho por ellos, dice que quiere abrir 20,000 pozos. En otra, creo que ya no me quieren dar más tiempo, pero en otra oportunidad, ojalá pueda yo explicar por qué quieren abrir 20,000 pozos de este tipo con tecnología de las transnacionales, si ya en el Golfo de México están tratando de sacar, llevamos 12 años con plataformas rentadas, se han gastado más de 14,000 millones de dólares y no han sacado un solo barril de gas shale que dicen que hay. Así que es puro negocio redondo. Senador Isidro Pedraza, quisiera formular su pregunta a la senadora Padierna. Sí, mire, yo he estado escuchando la exposición detallada de los procesos contenidos en esta reforma de hidrocarburos, esta propuesta de ley secundaria de hidrocarburos, y ha sido un anuncio muy reiterado que se le va a dar la autonomía fiscal a Pemex y que va a tener autonomía de gestión. Y yo, en lo que he estado leyendo y revisando y lo que contiene esta ley, veo que esto no se ajusta. Entonces yo quisiera preguntarle a usted si pudiera comentarnos muy rápido o a la velocidad que quiera, ¿cuál es el régimen fiscal de Pemex y cuál es el régimen fiscal que quedarían sujetas las empresas privadas que ahora van a saquear a nuestro país? Bueno, contesto brevemente si gusta. En el título tercero de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se establece el mismo régimen fiscal depredatorio y confiscatorio que tiene hoy la Ley de Derechos, que en términos globales rebasa el 70% de la carga fiscal sobre sus utilidades. Y el transitorio número 14 de la Ley de Pemex establece que Pemex deberá pagar un dividendo de 30% de sus utilidades, lo que además de representar una sangría adicional para 70 más 30, pues le quitan el 100%. Y además se le obliga a endeudarse. El transitorio número 14 dice la ley de Pemex que comenzará, se dictará en el 2015 para empezarse a aplicar en el 2016. Pero como el 2014 está en estas mismas circunstancias, donde se le quita, y le puedo dar las cifras concretas, bueno, mejor no porque me van a callar, pero de 1.330.000 se le quitan efectivamente 900, tengo la cifra exacta, se le quita el 70% de uno, ahorita no lo encuentro, pero queda endeudada la empresa con más del 10%. Y eso es cada año. Ahora bien, se elimina además toda la posibilidad de que sea una empresa competitiva. ¿Cuál empresa productiva del Estado? Si lo que le están quitando es su productividad. Las empresas privadas, senador, solo van a pagar un impuesto sobre la renta común, no un impuesto sobre la renta petrolero, que en el mundo el petróleo, por ser un bien estratégico, paga un impuesto sobre la renta petrolero de hidrocarburo, no un ISR común, que es en este momento sería del 34%. Y el impuesto sobre la renta petrolero sería al menos del 50%, como lo es en el resto del mundo. Pagarían una regalía de entre 5 y 10%, cuando en el resto del mundo varía entre 12 y 25% sobre el barril del petróleo. En recursos no renovables, como es el petróleo crudo, oscila entre 30 y 50%. Tenemos los estudios país por país. Con estas reglas destructivas para Pemex y tan benignas para las petroleras privadas, pues se conduce indefectiblemente a que Pemex subsista solo mientras se agotan las reservas 1P y
las que le deje la Secretaría de Energía, después allá en septiembre nos sabremos, para que en un momento dado no pueda seguir con asignaciones y tenga que migrar a contratos y ya no podría explotar entonces las reservas 2P y 3P. Ese es el objetivo de esta ley, atorar a Pemex para que no pueda seguir soberanamente y tenga que transitar hacia su privatización mediante la migración de asignaciones a contratos. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra hasta por 10 minutos el senador Isidro Pedraza. En contra. Senadora Cuellar, ¿con qué objeto? Gracias por esta oportunidad. Ayer me quedé en la parte introductoria de la exposición y estaba comparando muchos de los datos que estaba dando hoy la senadora Dolores Padierna en términos de la ambigüedad que esta ley está refiriendo. Y hay que ser claros y precisos de que tiene ambigüedades, porque luego a veces en la manera como han querido hacer frívolo este debate, quitarle profundidad y tratar de posiblemente exhibir que solamente estamos dilatando un debate, pero que no estamos aportando y cuestionando y transparentando nada. Es importante que en términos de esto, lo que se ha dicho, de que cuando en el artículo 27 de la Constitución se establece que no se pueden dar concesiones y lo mantiene el texto constitucional, debería ser a través de Pemex quien se hagan los contratos y directamente Hacienda con el gobierno son los que van a hacer esos contratos. Es una ambigüedad que la ley está teniendo y está manejando. Por eso, nosotros creemos que es importante ir remarcando estos puntos y que si los compañeros senadores que están a favor de esa propuesta consideran que no hay esa ambigüedad, oigan, pues sería correcto que lo pudiéramos expresar. Con las cifras que yo he estado oyendo en este momento de los análisis que presentó la senadora Padierna, ha sido muy puntual que el negocio no es para el pueblo mexicano. Se dice una cosa en la ley, se está proponiendo y argumentando en este conjunto de primer paquete de 4 leyes, en esta iniciativa que estamos analizando, pendiente de dictaminar, que es en beneficio del pueblo de México, para el fortalecimiento de Pemex, para el fortalecimiento de CFE, para romper la dependencia energética con los Estados Unidos, y en la práctica estamos aterrizando en un debilitamiento de Pemex. Pemex lo están obligando a competir en los mismos términos que le hicieron con el campo mexicano cuando se firmó el Telecán. Las asimetrías que tenemos en el campo los productores mexicanos con los que se tienen en el campo de Estados Unidos nos pusieron a competir en términos de desigualdad, inequidad. Y ahora Pemex tratan de ponerlo a competir en esos términos. Y eso no se llama fortalecer, se llama debilitar para finalmente aniquilar la estructura productiva de Pemex. Por eso no podemos avalar este dictamen y este conjunto de leyes, estas 4 leyes, que en sí mismas contienen agravios. Ha sido muy puntual la exposición que el senador Encinas ha hecho en relación a cómo va a haber una actitud depredadora del capital, de los capitalistas, para los pueblos indígenas y campesinos de este país, al avasallar sus derechos y aniquilarles la posibilidad de mantener y recuperar sus tierras. No podrán asociarse, les limitan en la ley esa parte de asociación, porque tiene que haber mexicanos de quinta y extranjeros de primera que vengan a arropar y a robar ese derecho de los mexicanos. Cuando han dicho que se va a fortalecer la rectoría energética de nuestro país. Senador Pedraza, ¿me permite? Sí, señor. ¿Le acepto una pregunta? Si no está muy difícil, sí.
Entonces no. A ver. Sencillita. No sé, señor senador, si usted sabe que a Pemex se le pueden revocar una asignación o contrato sin siquiera el debido proceso. Sí. Ahí voy a contestar, presidente. Hay en el sexto transitorio la famosa ronda cero de asignación a Pemex para que pueda establecer cuáles son los campos petroleros que va a explotar. Y ponen condiciones que demuestre capacidad económica, técnica, para poder atender esto. Y si el Estado considera que no tiene la capacidad técnica, porque además ni siquiera está legislado y normado, y no hay un comparativo donde poder establecer cómo se demuestra la capacidad técnica, cómo se demuestra la capacidad financiera, Pemex puede ser objeto de una revocación de estas asignaciones porque no cumpla con el procedimiento que se ha establecido. De tal manera que no se está hablando de fortalecer a Pemex, se está hablando de exhibirlo y debilitarlo, porque si se ha hablado aquí y se ha dicho muy claro cuál es el régimen fiscal, por eso me interesaba conocer esa respuesta de la senadora Padierna, con el que va a ser sometido a Pemex, se le sigue aplicando el 70% de impuestos como hasta ahora se ha venido trabajando. ¿Con qué capacidad financiera va a poder operar si va a estar enfrentado a un régimen fiscal diferente donde no le dan autonomía de gestión? Es falso que se lo estén dando, de tal manera que esta parte es una parte que valdría la pena que los compañeros enterados, conocedores, que llevan 15 años fraguando la traición contra nuestro país para poder afectar esta empresa productiva, nos digan con qué herramientas consideran que Pemex va a ser competitivo en ese sentido. Aquí se ha hablado que este debate no es nuevo, que tiene años. Yo les decía ayer que desde 1917 que se estableció en la Constitución los derechos de la tierra y la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, ha empezado esa disputa y hay una revancha tremenda para podernos quitar esta riqueza nacional. Ahora hay muchos que se han descarado y dicen que llevan 15 años trabajando y fraguando en esta posibilidad de apropiarse de este recurso público del pueblo de México. Esta parte de la que se está hablando ahorita, de que han querido establecer mecanismos para facilitar algo chistoso. Miren, ahorita mandamos el petróleo crudo a Estados Unidos, regresa de allá convertido en gasolina. Y ahorita con lo que van a hacer con esta reforma es que ya no tendrá que ir el petróleo allá, lo van a venir a sacar los gringos aquí, los particulares van a poner sus gasolineras y nos lo van a seguir vendiendo a nosotros con la correspondiente sangría para el pueblo de México. Eso es lo que pretende en síntesis la famosa fortalecimiento de la competencia mundial, que han dicho que Pemex debe de abrirse y que México debe de abrirse, porque así pasa en Nicaragua, en Venezuela, en Brasil, en otros países de Europa que han estado haciendo este esfuerzo en este sentido. Compañero, ¿me quieres? No te he contestado tu pregunta. Ah, bueno. Parece que confundió más al senador. ¿Quiere hacer otra pregunta? Adelante. Adelante, senador Mayans, por favor, pregúnteme. Perdón, no escuché lo que dijo el encargado de la mesa. Que no hay diálogos, o sea, que yo no te conteste, que sea a través de él. Que por favor le haga O otra sea, ¿él es pregunta. ventrílogo o qué? ¿Es el ventrílogo de aquí o qué? No, es que la práctica parlamentaria A ver, establece… senador Pedraza, por favor. ¿Quiere hacer una pregunta? Por favor, senador Mayans. Sí. Sabemos que tiene 30 años que no se construye una refinería en México. Eso es plan con maña para poder beneficiar el negocio de la importación de las gasolinas y otros petroquímicos. Le quisiera preguntar a usted, que es del estado de Hidalgo, ¿qué fue lo que sucedió con los 10,000 millones de dólares que iba a invertir Felipe Calderón en hacer una refinería, que primero dijo que iban a hacer varias, pero al final de cuentas incluso hubo compras de terrenos en Hidalgo, donde es su estado, donde se iba a fincar una refinería moderna, se hicieron compras de terreno y luego pues se quedó
ahí no sabemos si usted puede ilustrarnos más al respecto. Como no, senador, con mucho gusto, si me permite el presidente dar respuesta a la pregunta. Gracias. En el caso específico de lo que se ha planteado con la refinería en Hidalgo, es la misma premisa que tiene las reformas energéticas en el país. Es un engaño, es una farsa. No se pudo construir la refinería en el estado de Hidalgo, en primer lugar, porque en el año 2011, 2010, no recuerdo, se les olvidó a los compañeros diputados incluir en el presupuesto federal el dinero para iniciar la obra. Fue un gran litigio que se llevó en varios estados de la República poder ganar quién se quedaba con la refinería. En el caso concreto del estado de Hidalgo, hubo un crédito de 1.500 millones de pesos que se solicitó para poder establecer la compra del terreno, que se requerían mínimo 700 hectáreas para poderla establecer, y nos llevamos un litigio de varios años, generando la expectativa en los hidalguenses de que iba a llegar el empleo, de que era el momento del crecimiento y que era la oportunidad para que nos fuera mejor a muchos mexicanos, porque el poder construir una refinería ayudaría a abatir los altos costos de importación de gasolinas que estábamos haciendo en ese momento y poder transferir recursos públicos a la activación de la economía del campo particularmente y de los que menos tienen, traducido en bienestar, en atención a la salud, traducido en apoyos para la vivienda, y que esta parte es la que estábamos reclamando nosotros. ¿Qué esperamos nosotros y qué esperábamos con esa refinería en Hidalgo? Que efectivamente se abriera un momento de desarrollo importante para un estado que está muy limítrofe con el Distrito Federal y que pudiera ser la oportunidad del empleo. Que ya no fueran los hidalguenses a Estados Unidos a trabajar. Si podían ir desde Hidalgo a Estados Unidos a trabajar, bien podrían llegar de la Huasteca, de la Sierra de Hidalgo a Tula a trabajar a la refinería y pudieran crearse otras condiciones de empleo y de bienestar a los compañeros. Y no pasó, no llegaron las inversiones. Hoy lo que entendemos y han dicho los que saben de esto, porque hay muchos que sí saben y saben mucho de esto, pero han propuesto que conviene más comprar una refinería en Texas que sale en 1/3 de su valor de esa inversión que estaba programada a 10,000 millones de dólares, a construir una refinería en el estado de Hidalgo. Y ese litigio ahí lo traen. Y compañeros, ahora, frente al escenario de estas modificaciones a la Constitución y este paquete de leyes reglamentarias, difícilmente vamos a poder tener en Hidalgo la oportunidad de ver el empleo. Y así como esto les digo, los empleos que están asociados a la expectativa de la inversión petrolera no van a ser para los mexicanos, van a ser para el conjunto de expertos que traen las empresas petroleras que ya vienen contratados porque no van a invertir en capacidad de personal mexicano para darles empleo. Ya pasa en Hidalgo, en la refinería, hay personal de diferentes naciones trabajando ahí, lo hay en Tabasco, y no es cierto que los empleos, los 2 millones de empleos que están previendo para el año 2018, como dice la iniciativa, van a llegar a nuestro país. Espero, compañero, con esto dar por satisfecha su pregunta y continuar. Por favor, continúe. En el uso de la palabra. Yo decía que esta parte de entregar a extranjeros la construcción de ductos, la construcción de toda la infraestructura de conducción de los hidrocarburos y de los petrolíferos, nos pone en riesgo la seguridad nacional, porque en el momento que quiera los grandes inversionistas asfixiarnos por alguna posesión que el gobierno tenga, nos cierran los ductos de gasolina, los ductos de gas y se asfixia la economía de nuestro país. Ese es un riesgo que tenemos ahí y que hay que revisar puntualmente en la ley, y por eso llamamos la atención en ese sentido. Esta ley que se ha estado revisando en la parte de los hidrocarburos es una ley que violenta y se apropia de manera oprobiosa de los derechos de los particulares a favor de privados
y a favor de un interés, como se ha dejado aquí de manifiesto, en función de que se declare una industria estratégica. Esto que yo estoy señalando, vale la pena que lo revisemos, porque además no están considerando esta aventura al desastre con las inversiones extranjeras. Voy a darles lectura a un asunto del caso de Cachagán y la recuperación de costos. No ustedes sepan que está mal pronunciado, discúlpenme, el caso del yacimiento de Cachagán en Kazajstán es el yacimiento de petróleo más grande que se haya descubierto en las 3 últimas décadas. Es incluso, compañero campechano, más grande que Cantarell. El gobierno de este país celebró un contrato basado en la recuperación de costos y en una cuota por barril. Hay un artículo en el Oxford Energy Forum que describe en los siguientes términos el funcionamiento de esta estructura contractual. Por eso llamamos la atención en esos términos. A pesar de ser presentadas como un ejemplo típico de alineamiento de interés, la experiencia ha demostrado que las disposiciones contractuales basadas en recuperación de costos son a menudo una receta para el desastre. Y eso es exactamente lo que pasó en Cachagán. Los costos totales del proyecto se incrementaron más de 100,000 millones de dólares y la producción originalmente programada para iniciar en el 2005 a 2006, ahora está programada para el 2012. Esta es una nota vieja. El resultado neto fue que en el descubrimiento más grande del mundo de la era moderna, mismo que tenía proyectado una producción de 1.5 millones de barriles por día, el Estado tan solo hubiera recibido el gran total del 2% del petróleo producido durante por lo menos la primera década de la producción. Y eso es lo que nos alerta en estos contratos. Y quiero abundar, compañeros, en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela es también de interés. La ley petrolera de 1975 establecía disposiciones similares a las que encontramos en el derecho mexicano, prohibiendo las concesiones. Únicamente se permitía los contratos de servicio. Se redactaron modelos contractuales que se hacían llamar de servicios, que en realidad eran concesiones, como pasa aquí en esta pretensión que se tiene en la ley. Y en el año 2010 se publicó un artículo que dice: los contratos de servicios venezolanos, a pesar de estar estructurados como contratos de servicios, en el fondo eran todo excepto un contrato puro de servicios. Cedieron el control del petróleo en grandes áreas durante 20 años y la contraprestación se basaba en el volumen y en el valor de las producciones. De hecho, muchos de los proveedores de servicios eran socios senior en el negocio y en promedio se llevaban más de la mitad de la producción. En algunos casos, la compañía estatal incluso perdía dinero por cada barril de petróleo que se producía. Es algo que nos están diciendo que aquí no va a pasar. Para empeorar las cosas, los contratistas, al decir que únicamente eran proveedores de servicios, arguían que la tasa de impuestos sobre la renta que les correspondía era del 34%, que es algo que explicó muy claramente la senadora Padierna de cómo le aplican el ICR a las empresas que harán esos contratos, la diferencia en el régimen fiscal con Pemex. No se dedicaban, porque ellos decían que no se dedicaban a la producción de petróleo, porque el contrato decía otra cosa. Y a la vez la tasa del 50% aplicable a los productores de petróleos, pues le evadían. Compañeros, en abril de 2005 el gobierno venezolano exigió la migración de esos contratos a un esquema de empresas mixtas que redujeron la participación de las empresas privadas, y ustedes saben la última historia que ha pasado en Venezuela, donde el pueblo ha reclamado para sí, para ellos, el derecho al patrimonio, al petróleo. Yo quiero, compañeros, en esta parte de la exposición, todo estoy en tiempo, apenas llevo 9 minutos, 30 segundos, no me he exagerado, pedirle que tenga la amabilidad de dejar en el diario de los debates
parte del posicionamiento que no he podido hacer yo de manera amplia, porque esta ley tiene de alguna manera varias consideraciones que tenemos que ver, y quiero que quede constancia pues, de lo que no pudimos discutir, porque este tiempo de 10 minutos no lo da. Y quiero concluir para el diario de los debates, señor presidente, para que se incluya como parte de la intervención que este día he tenido. Quiero concluir diciéndoles una frase que decía don Benito Juárez, que se ha hecho famosa: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y en los hechos lo traicionan. Muchas gracias. Gracias. Senador, su cigarro. No, gracias, senador. Tiene el uso de la palabra a favor del dictamen, en lo general, el senador Francisco García Cabeza de Vaca. Con su venia, presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, quiero hablar esta tarde no solamente a favor del dictamen que hoy en día está en discusión. Quiero concentrarme muy específicamente en un tema que ha generado mucha polémica, pero a la vez en los foros que hemos tenido ha surgido la inquietud por parte de los agricultores, ganaderos y los núcleos ejidales. Me refiero precisamente al tema de los derechos superficiales, y uno de los sectores que hoy en día es de los más vulnerables en nuestro país, y me refiero al campo mexicano. Los legisladores tenemos ante nosotros una gran responsabilidad para debatir y enriquecer las leyes secundarias en materia energética. En este sentido, quiero aprovechar este espacio de diálogo para comentar sobre el tema de la adquisición, uso y expropiación de terrenos en la Ley de Hidrocarburos. Al respecto, debemos recordar que el artículo 8º transitorio de la reforma en materia energética publicada el pasado 20 de diciembre del 2013 menciona que, derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos se consideran de interés social y de orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otro que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los territorios afectados a aquellas. Asimismo, establece la ley. Esta prevé los términos y las condiciones generales de las contraprestaciones que se deberán cubrir por la ocupación y afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva. En este sentido, al interior del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hemos estado discutiendo los mecanismos que permiten el desarrollo de la industria de hidrocarburos y que a la par conlleve un impacto social positivo. En pocas palabras, que se beneficie al campo mexicano donde se encuentren estos yacimientos. ¿Pero por qué hablar del impacto social? Porque debemos tener claro que en México la propiedad social representa cerca del 52% del total del territorio nacional. Asimismo, la propiedad privada representa una superficie importante, el 37% del total nacional. Esto quiere decir que en conjunto estos dos tipos de tenencia de la tierra ostentan más de 170 millones de hectáreas de las poco más de 196 millones de hectáreas que tiene como superficie la República Mexicana. En este sentido, debemos tener claro que la mayor parte de los propietarios privados se encuentran en una situación económica y social muy parecida a la que viven los ejidatarios y comuneros, por lo que dentro del PAN buscamos que los derechos que deben ejercer los asignatarios y contratistas para la exploración y extracción de hidrocarburos impacten de manera positiva en la población de la región. No queremos ver campesinos desplazados de su lugar de origen y abandonados a su suerte, sino que los beneficios para ellos sean palpables en el corto plazo, recíprocos, de acuerdo a los derechos de la propiedad de los que sean titulares.
Brevemente les comentaré que se está trabajando bajo las siguientes premisas. En primer lugar, reconociendo que los proyectos de la industria de hidrocarburos son de gran envergadura y que a pesar de que se trabajen bajo los criterios más estrictos, los estándares de calidad, no se encuentren exentos, como lo están ninguna otra industria, a sufrir accidentes. En este sentido, se está considerando un pago indemnizatorio a los titulares de los que se trate, en el caso de las tierras de ocupación temporal o de servidumbre legal de paso, quedarán improductivas o inaccesibles, sin que ello, por supuesto, exonera a los responsables de llevar a cabo las medidas que prevén las leyes correspondientes para resarcir el daño. Permítame, senador, permítame. ¿Con qué objeto, senador Mayans? Con gusto, senador, permítame terminar y con gusto le acepto la pregunta. Gracias, sí, nomás permítame Mayans. terminar la idea. No hay diálogo. Gracias. Continúe, senador. En segundo lugar, creemos que el mecanismo debe ser sencillo y bien diseñado, que no se preste a confusiones o a la interpretaciones a conveniencia, por lo que estamos buscando la contraprestación, los términos y las condiciones para la adquisición, la ocupación temporal o a la servidumbre legal de terrenos, bienes y derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sea negociada entre los propietarios o titulares de derechos ejidales o comunales y los asignatarios o contratistas. Que la contraprestación que haya lugar con motivo de la ocupación temporal o la constitución de servidumbre legal se rija bajo los siguientes criterios. Primero, que se otorgue un pago al valor comercial de los bienes distintos del terreno objeto de la afectación. Segundo, que se acuerde una renta anualizada del terreno durante la vigencia de la afectación. Y un tercero, que quisiera destacar, en virtud de que no hay antecedentes dentro de la legislación mexicana, y es el establecer en la ley de hidrocarburos el que los asignatarios o contratistas cubran a los propietarios un pago anualizado como porcentaje de los beneficios económicos logrados en el área de la ocupación temporal. Obviamente después de hacer los pagos correspondientes de derechos y regalías antes del pago de impuestos. Y se está analizando de forma particular que en las superficies de propiedad social, dicho pago… Permítame, senador. ¿Con qué objeto, senador? Estamos trabajando. Para interpretar que hay una poca responsabilidad y lo que indica la responsabilidad de salvar. Gracias, senador. Estamos trabajando. Siga, senador, por Gracias. favor. Comentaba que se está analizando de forma particular que en las superficies de propiedad social dicho pago se haga al ejido o comunidad, buscando con ello que el impacto social se extienda a todos los habitantes de los núcleos agrarios. Todos estos contratos deberán de presentarse ante el juzgado civil o el tribunal agrario, dependiendo de la competencia, para que sean elevados a cosa juzgada, lo que le dará mayor certeza legal a los actos jurídicos. El desarrollo económico no debe representar obstáculo para nadie. Debemos ser sensibles a las demandas de la sociedad y buscar los mecanismos que contribuyan a mantener un desarrollo armónico, sustentable y apegado a derecho, y que además esté acompañado de la aprobación social, sobre todo buscando que se dé un ambiente de entendimiento y colaboración entre los asignatarios y contratistas con las comunidades directamente afectadas, lo que sin duda contribuirá a la estabilidad de los proyectos. El campo mexicano debe de ser beneficiado con esta reforma. Planteamiento que estamos haciendo, y quiero resaltar, es el hecho de que debe de haber un beneficio directo para los tenedores de la tierra. En este caso, los agricultores, los ganaderos y los núcleos agrarios. ¿Es cuánto? Voy a responder la pregunta del… Déjeme compartirle, senador, que el senador Mayans le quiere hacer una pregunta y el senador Bartlett también. ¿Quiere usted que las hagan de manera continua o una por una?
Como guste. Senador Mayans. Yo le agradezco mucho la atención, senador. Muchas gracias, porque esto da pauta a que